Hola a todas, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres, desde una perspectiva bíblica. Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y en el conocimiento de la Biblia, entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús. La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o pastores, es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Bueno, hola a todas, hola Clary. Hola Ani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de llegar a nuestro 6º episodio de nuestra 2ª temporada. Hoy vamos a tratar un tema que podemos verlo desde muchas aristas y a lo mejor se nos va a alargar la conversación, pero creo que es un tema muy importante para nuestro momento cultural y es un tema que afecta positiva y negativamente a la iglesia. Y vamos a estar hablándole a las mujeres y un poco esta cultura de estar egocentrista, un poco centrada en el yo, un poco centrada en el individuo, cómo el evangelio me sirve a mí, o sea, lo que diríamos como un poco antropocéntrico, o sea, centrado en el hombre, cómo el evangelio me sirve a mí, quién soy yo, la importancia de conocerme, la importancia de amarme, y vamos a ver si esas cosas son buenas, son malas, son pecado, no son pecado, son importantes o no. Y creo que, bueno, a medida que vayamos desarrollando la conversación, esperamos poder responder a muchas de las preguntas que yo sé que ustedes tienen. Y también queremos, por supuesto, como lo tratamos de hacer en todos nuestros episodios, ir a la palabra y buscar qué dice, por supuesto, el Señor en ella. Parte de la razón por la cual queríamos tocar este tema es porque está profundamente alterando la cultura y a la iglesia. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero por ejemplo la industria de la autoayuda está valorada entre 10 y 13 billones de dólares al año. La mayor parte de las consumidoras de esta industria son mujeres. Y particularmente mujeres de la generación de Clara y mía, que son las millennials. Entonces, pues creo que la mayoría de de nuestros oyentes son de esta generación, aunque pues no importa la generación que seas, creo que el autocentrismo, la autoayuda, el individualismo, este tipo de temas van a de alguna manera afectarte en algún punto de tu vida porque está en todas partes el mensaje y como dijiste tú, Clary, pues queremos ver qué podemos analizar de este tema, qué podemos retener, qué podemos desechar y por supuesto a la luz de la palabra. Y también queríamos ver este tema porque hay unas ideas que últimamente hemos visto muy popularizadas y justamente detrás de cámaras, tras bambalinas, le decía a Clary que en un post en Facebook alguien preguntó cuáles son como las mentiras que has escuchado en la cultura y de ahí saqué estas ideas que quería compartirles, que son muy populares, pero que no necesariamente son muy verdaderas. Entonces, es algunas de las ideas que queremos analizar hoy. Por ejemplo, tú eres suficiente y perfecta tal y como eres. Hay una persona que se llama Florence Given, no la conozco, pero dijo, tú eres el amor de tu vida, así que actúa como tal. Otra persona, una mentora espiritual llamada Karina Rivera, dice que el amor propio es hacer siempre lo que amas, escuchar a tus emociones, aceptarte y valorarte, arreglarte para ti, elegir siempre tu paz mental y ponerte como prioridad. Otra de estas ideas es que no puedes amar a tu prójimo hasta que aprendas a amarte a ti mismo, o que no puedes ser amada o amado hasta que te ames a ti mismo o a ti misma. Y finalmente, mi favorita, bueno, quiero aclarar, ¿no? Es mi favorita porque me da mucha risa, pero no es algo cierto y ya vamos a ver que en la palabra de Dios no está. Pero es esta idea de que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Uy, Ani, qué fuertes es. Y me resuenan mucho porque las escucho y es como cosas que leo todos los días en redes. Y perdón por la interrupción, pero hay muchas más ideas que yo, o sea, ahorita como cuando hablabas me venían a la cabeza de cosas que siempre estoy viendo ahí. Y yo creo que eso simplemente es una realidad. Esa es la industria de la autoayuda y
pues existe y la gente que quiere consumir esos productos, ese contenido, pues lo consume, es libre de hacerlo. Ahora, creo que una de las preocupaciones más urgentes que Ani y yo tenemos es que es todo lo que esta industria y estas ideas y estas corrientes han permeado en la iglesia, han permeado en los creyentes. Y bueno, yo creo que es importante empezar reconociendo que hay cosas de este tema que son positivas y que en realidad parten de una buena idea, ¿no? Que es hacer todo lo que sea posible para que nosotros podamos tener una vida que tenga un impacto positivo para nosotros mismos y para los demás, ¿no? No hay nada negativo en querer educarnos mejor, establecer metas valiosas, ser disciplinados para obtener buenos resultados, animar a otros para que lo logren también. Ese tipo de cosas pues son positivas, ¿no? Pero el problema está en cuando pensamos que la solución está dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fundamentalmente rotos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y solo Dios puede realmente solucionarnos nuestro quebrantamiento interno. Entonces, ¿qué pasa? La autoayuda o el autocentrismo es una mirada al interior del ser humano, como no solamente para analizar lo que está mal, sino también para analizar cuál es la respuesta y la solución. Hay una apologeta llamada T.C. Cannon que dice que el mensaje, cuando lo analizamos profundamente, se reduce a que necesitamos buscar dentro de nosotros mismos la causa y el remedio de nuestro quebrantamiento. Pero en realidad solo Dios puede hacer ese análisis y esa solución, ese remedio. Wow. Si bien es importante conocernos a nosotros mismos y aprender a amarnos, esa no puede ser la solución única a la luz de lo que nos enseña la palabra. Y pues esta idea de encontrar en nosotros mismos la solución la vemos desde Génesis, nuevamente yo sacando mi Génesis, o sea que no se note que es mi libro favorito de la Biblia. Lo vemos desde el momento en el que Adán y Eva caen en la tentación de pensar que ellos mismos podían ser como Dios y que ellos mismos podían definir lo que era bueno y lo que era malo. Terminan pecando. A raíz de su pecado, por supuesto, todo ser humano nacido de ahí en adelante nace con una tendencia a ser rebelde a la voluntad de Dios y a querer ser como Él, en el sentido de querer definir qué es lo que es bueno, lo que es malo, lo que es nuestra felicidad, lo que nos va a prosperar. Entonces, desde ese momento estamos viendo que empieza a surgir esta idea de la autoayuda, por decirlo así. Podemos ver esto claramente en todas las ideas que escuchamos, ¿no? De que podemos obtener nuestra felicidad, ya sea en bienes materiales o físicos, en metas o reputación profesional, en obtener poder, incluso en conocernos mediante tests de personalidad. Ay, a mí me encanta hacer test, o sea, lo siento. Pero eso revela una raíz de nuestro corazón, pero ya vamos para allá. No, y en realidad no está mal, sino Exacto. que el énfasis que le damos a este tipo de cosas como la cura para nuestros males es lo que debería alertarnos. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas ideas son limitadas. Este tipo de conocimiento, este tipo de ayudas, pues son limitadas. Nos van a ayudar a entender un poco la realidad, pero no nos van a dar una imagen adecuada de la realidad que hay en nosotros mismos y a nuestro alrededor, que realmente solo nos puede dar la palabra de Dios. Ani, que además esto también es un tipo de corriente o de pensamiento que justamente pues por su naturaleza y por nuestra naturaleza hace que eso tome nuestro enfoque principal. Es decir, cuando yo empiezo a meditar demasiado en eso o interesarme demasiado por mi identidad, yo amarme, cuidarme, que eso está además ahorita como súper de moda. No estamos diciendo que sea malo, ojo, ya vamos a hacer esas aclaratorias, pero está muy, muy de moda el tema del autocuidado, que, o sea, ahorita el autocuidado es el Dios, ¿no? Que yo creo que es una idea rescatable y ahorita yo creo que les voy a compartir un testimonio por allí que tengo acerca de un extremo en el que caí en algún momento de mi vida, pero este tipo de ideas suelen tener como un tipo de fuerza que nos hace enfocarnos demasiado en ellas porque nos estamos enfocando en nosotros. Nuestro instinto, como decía Ani, es tratar de encontrar la respuesta en nosotros, ¿no?
Y pues allí Dios ha revelado en su palabra, y lo sabemos quienes somos cristianos, que ahí nunca va a estar. Y a veces como, yo he escuchado incluso a gente que dice, no, bueno, o sea, obvio que en mí porque Dios vive en mí, ¿no? Pero tú eres una cosa y Dios es otra, ¿no? O sea, él simplemente, o sea, tiene la increíble misericordia de, por medio de su espíritu, habitar en nosotros, pero no quiere decir que tú seas lo mismo que Dios y entonces que la sabiduría de Dios es tu sabiduría, porque no, Él te da la sabiduría, ¿no? Entonces, esto nos enciende un poquito, yo creo que las alarmas, ¿no? Acerca de y vamos a estar, yo creo que resaltando esto toda esta conversación, pero no, o sea, no todas estas prácticas son malas, no queremos decir que el tema el principio, ¿no? De amarte a ti mismo es algo malo per se. Lo malo es cómo lo entiendes y cómo lo aplicas, ¿no? O puede llegar a ser, mejor dicho, eso. Yo simplemente quería resaltar que esto es un poco engañoso y difícil de diferenciar de alguna manera cuando empezamos nuestra vida cristiana, y me refiero a que el tema del amor propio y de valorarte como mujer, por ejemplo, y de reconocer lo que tú eres y de lo que tú puedes hacer, como les decíamos al principio, esto no es una idea mala per se, pero la mayoría de nosotros cuando llegamos al cristianismo, bueno, sabemos que pasa, hay un hechos espirituales que suceden, que quizás no son tan tangibles para nosotros en el momento, pero digamos, Jesús nos da todo lo que podemos necesitar, ¿no? Nos da la salvación, nos justifica para siempre ante el Padre, tenemos un destino eterno segurísimo en Él, o sea, sabemos que al morir vamos a ir al cielo, vamos a estar con Él, sabemos que vamos a reinar cuando Él reine, es decir, todo eso es seguro para el cristiano, incluso el que no sabe, ¿no? Aún el que está empezando su vida cristiana. Pero eso es un poquito como más intangible, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos seguridad de eso, no es algo que yo estoy aquí sentada y me acuerdo, ¿no? Como, es que voy a reinar con él. Pues a veces me acuerdo, pero no es algo... Sí, aterrizarlo es muy difícil. Exacto. Y cómo impacta eso mi vida diaria y mis problemas, a veces no pareciera, aunque sí tiene, pero no pareciera tener como una relación tan inmediata. Pero al mismo tiempo, cuando nos convertimos, cuando empezamos a caminar con Dios, muchos de nosotros sí notamos otra diferencia, que es más tangible, que es que nos sentimos mejor, experimentamos la paz del Señor, de repente escuchamos enseñanzas o prédicas o leemos en la Biblia que tenemos una identidad que nadie nos había dicho. Yo me acuerdo que las primeras veces en mi vida que alguien me dijo que yo valía y que yo era importante y que yo era hermosa, o sea, todas esas cosas que pues son importantes también pues para el ser humano y para nosotras como mujeres, fue cuando yo conocí a Cristo. O sea, antes yo nunca había escuchado esas palabras, no tan absolutas y no de esa manera, ¿no? Entonces eso fue un gran impacto en mi vida, y creo que fue algo positivo, ¿no? El problema está cuando toda nuestra experiencia con el Señor se convierte en que Jesús nos hace sentir bien. Entonces, ¿en quién yo me acuerdo que a mí lo único que me gustaba leer eran temas de identidad. Al principio, ¿no? Porque era como que me hacía, ay, mira, eres amada, eres aceptada, eres hermosa, tengo buenos planes para ti, puedes hacerlo todo en Cristo que te fortalece. Y todo eso que acabo de decir es cierto, pero ese no es el centro del Evangelio. De eso no se trata la vida con Cristo, a eso no estás llamada a estar meditando todo el día en eso. Tampoco creo que estamos llamadas, y lo digo esto pues con temor y temblor, pero tampoco creo que estamos llamados a que ese sea el centro de un mensaje que compartamos en redes o en un ministerio o inclusive con los demás. Y yo creo que necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo para poder decir, hey, se está pasando este mensaje de la raya, o estoy meditando demasiado en mí misma, ¿no? No, y es que esa línea entre lo que te da una adecuada comprensión de quién eres tú en Cristo y dónde empiezas a sobreenfocarte en ti misma, esa línea es muy delgada. Y pues yo creo que eso es una buena forma de empezar a hablar del tema de la autoestima. Yo he escuchado críticas fuertes al concepto y he visto evidencia de que es un tema importante para el ser humano. Y me gusta mucho la idea que sugiere al respecto el doctor Brad Hambrick, que es profesor, consejero bíblico y pastor. Y él dice que debemos ver la autoestima como un método y no una meta.
Entonces, en ese sentido, la autoestima es como más bien un sistema de creencias que propone que al considerar que nuestro propio valor es suficiente, podemos tener autoconfianza, identidad, seguridad y sabiduría. Pero estas cosas no provienen de una visión centrada en la persona, sino en una visión centrada en Dios, en la palabra de Dios. Él habla de que principalmente podemos ver esto cuando analizamos pues las principales enseñanzas de Jesús al respecto de nosotros mismos, que las vemos en Mateo 22 y en Marcos 12. Son dos pasajes muy similares. Y en estos pasajes Jesús responde a la pregunta de cuáles son los principales mandamientos y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu ser, con toda tu mente. Y ese es el primero y más importante de los mandamientos, y el segundo se parece a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos analizar estos versículos y decir, ahí está diciendo Jesús, ámate a ti mismo para que puedas amar a tu prójimo y luego puedas amar a Dios. Entonces es como una serie de pasos, ¿no? Como que para poder amar correctamente tienes que empezar amándote a ti mismo, y luego viene el amor al otro, y luego puedes amar a Dios. Que esa interpretación pero además en realidad se alimenta como de esta sabiduría popular de que tú no puedes amar, ni nadie que es lo que tú comentabas, ni nadie te va a amar si tú no te amas primero. Entonces se pone en número 1 el amor propio como presupuesto para poder amar a cualquier persona o a cualquier cosa. Exactamente. Pero lo que estamos viendo en estos versículos es que esto no es una fórmula. No. O sea, en ningún momento Jesús está diciendo si primero A, luego B, finalmente C. No. Tampoco vemos que Jesús esté dando un mandamiento que nos impida tener un tipo de amor propio, ¿no? Tampoco es que Jesús esté diciendo, no pienses en ti mismo, no te ames, no. Que también es otra de las enseñanzas que a veces escuchamos, ¿no? Y que tú nos vas a contar un poquito más tu experiencia al respecto. Pero lo que quiero como reforzar acá es que lo que Jesús está diciendo aquí es que nosotros tenemos un llamado a amar a los otros como quisiéramos ser amados nosotros mismos. Entonces vemos que Jesús no es que nos esté dando un mandamiento que nos impida amarnos a nosotros mismos, sino está dando por sentado que nosotros ya nos amamos, y que su llamado para nosotros, que el llamado que realmente Él quiere hacernos es que amemos a los demás así como ya nos amamos a nosotros mismos. Entonces es como aprender a enfocar la atención y la preocupación que naturalmente tenemos hacia nosotros mismos, pero hacia los demás. Entonces esta idea de amarnos a nosotros mismos como requisito para poder amar bien a los demás está realmente en contraposición con lo que está enseñando Jesús, y sobre todo teniendo en cuenta lo que Jesús enseña en otros lugares de la palabra, ¿no? Por ejemplo, en Marcos 10, 42 al 44, Jesús dice: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Y esto lo reitera también en Lucas 9, también dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero nuevamente, esto no implica que entonces no podemos amarnos a nosotros mismos o no podemos tener una autoimagen adecuada. Quiero también referirme a un versículo que creo que necesitan nuestros oyentes escuchar, y es Primera de Juan 4:19, que es el versículo que nos recuerda cómo funciona el amor. Y es que nosotros somos capaces de amarlo a Él, pues que es este mandamiento al que Jesús nos exhorta, porque Él nos amó primero. Y yo desde que me casé, me acuerdo que con mi esposo siempre orábamos en ese sentido. Es como: Señor, oramos por nuestro amor, pero para que nuestro amor continúe, y sabemos que nuestro amor puede continuar para siempre en nuestra vida en la tierra, porque tú nos amaste primero. O sea, es de tu amor que yo tomo para poder amar. Entonces, bueno, esto parece ya la conclusión, no se preocupe, pero es que me parece una verdad que cuando yo la entendí, y voy a pasar a contar mi testimonio, me abrió tanto los ojos, porque es como, claro que sí, o sea, por supuesto que Dios quiere que yo me ame, pero me habla muy insistentemente de cómo quiere que sea mi amor a los demás y cómo debo priorizar eso, y por encima de todo eso está mi amor por Él. Pero aún por encima de eso está el hecho de que
Él es mi fuente de amor y yo la única razón por la que puedo amar es porque ya fui amada. Aun cuando yo no me sabía amar a mí misma, ya yo fui amada. Y eso me garantiza que yo puedo amar. Y de nuevo, como todo en la vida cristiana, no depende de mí, depende de Él, del amor que Él derramó sobre mí. Entonces, fíjense cómo aquí hay un cambio de todo lo que nos vende el mundo, ¿no? Y de todas estas ideas de, no, ámate a ti mismo porque es que si no te amas a ti mismo no puedes hacer nada. Y yo pienso como en todos estos mensajes que hay a mujeres y a veces desde plataformas cristianas como, bueno, ya vamos a hablar de eso también, pero como mujeres empoderadas, tú puedes, ámate porque no puedes amar a tu familia si no te amas. Todo eso es problemático y más que problemático es antibíblico. Y bueno, nada, voy a hacer aquí el puente porque estamos hablando de todo este tema y yo sé que pues muchas mujeres quizás pueden estar confundidas y decir, bueno, pero entonces sí sé que me están diciendo que no es bueno amarme, pero entonces si no me centro en mí, en conocerme, en crecer, en ayudarme, o sea, ¿cómo van a pasar las cosas, no? O sea, ¿cómo voy a lograr mis propósitos? ¿Cómo voy a ser usada? ¿Cómo voy a mejorar mi autoestima porque no la tengo? Porque me siento que no sirvo, me siento, o sea, cualquier cosa que puedas estar pasando, ¿no? Y yo pasé un tiempo de mi vida así, yo nunca fui una persona como con la mayor de las seguridades, un poco pues por mi historia personal de mi familia. Que contrario al conocimiento popular. Exacto. No, tal cual. O sea, a mí, de hecho, cuando yo cuento un poquito ese testimonio de que yo siempre fui una persona muy insegura, la gente se sorprende, pero es que, o sea, yo sí tengo facilidad para hablar y para hablar en público, pero eso no me hace, o sea, eso no necesariamente hace que yo sea súper segura, pero no me llamaría súper segura, simplemente que sé quién es Dios y sé que Él vive en mí, pues, y eso es lo que debe importar. Pero siempre tenía como estos temas de identidad y estos temas de mi valor y incluso de lo que Dios podía hacer en mí, porque yo pensaba como que, no, pero yo no tanto y eso. Y hubo una época de mi vida, especialmente después que había vivido como una situación de rechazo bien fuerte en mi vida, que fue una combinación, ¿no? Como de malas enseñanzas, pero también de que mi corazón estaba muy mal y estaba en un lugar que no estaba sano. Y entonces la forma en la que yo recibí las enseñanzas fue muy mala. Y era que yo básicamente recibí el mensaje de que para ser una buena cristiana yo tenía que sufrir, yo tenía que ponerme de última, yo tenía que aguantar lo que pasara en la vida y lo que las personas quisieran hacer, porque eso demandaba a Dios de mí, ¿no? Como ese sacrificio, esa humillación. Usaban pues el versículo de, bueno, pero pon la otra mejilla, humíllate, que no te importe, nada. Y resulta que eso terminó siendo bastante enfermizo para mí. Y de hecho me llegó a enfermar físicamente esa situación. ¿Por qué? Porque yo empecé a vivir como si yo no tenía dignidad, como si me pasaba algo malo o alguien me hacía algo malo y yo tenía que aceptarlo porque eso venía de Dios, porque la voluntad de Dios es que suframos todo el tiempo. Gracias a Dios eso no duró mucho tiempo porque yo también estaba en un camino donde le estaba volviendo a confiar mi vida y Él en su misericordia obviamente hizo la obra y me mostró la verdad y que la verdad no era el otro extremo, no era de como que es verdad que no se trataba de mí, el evangelio y la vida cristiana no se trataba de mí, pero así como no se trataba de mí, no se trataba de que yo estuviera sufriendo todo el tiempo, ¿no? Sino que había gozo disponible en el Señor para vivirlo hoy, no solamente en la vida eterna. Y algo más importante que también estábamos hablando tras bastidores, era la importancia de que cómo sí se ve ese amor propio, poniendo límites sanos a las personas, cumpliendo con diligencia el mandato y la responsabilidad que tenemos en Proverbios 4:23 de guardar nuestro corazón por sobre todas las cosas porque de él mana la vida. Y eso es un principio, parece que lo escuchamos siempre, pero es un principio que yo sí creo que esa es la manera sana, la manera bíblica de vivir ese amor que el Señor nos llama a tenernos a nosotros y sobre todo honrarlo con el valor que Él nos ha dicho que tenemos por medio de su sacrificio, ¿no? Yo no me puedo sobrevalorar ni ponerme en el centro de todo porque no lo soy, pero tampoco puedo caer, y yo creo que eso también es egocentrismo, caer en el otro extremo de no, yo no soy nada, yo no soy nadie, voy a vivir esta vida de sufrimiento que los demás hagan porque esto es la vida cristiana, porque eso tampoco es bíblico. Y yo estuve en ese extremo y la verdad me hizo mucho daño, les decía, o sea, hasta me enfermé físicamente
de una enfermedad como súper rara, que eso Dios me sanó, pero fue una cosa como que me duró un tiempo, y al final era tanta tristeza que no entendía, porque yo iba a la iglesia y oraban por mí y no se quitaba, y al final era que yo me había entregado de sufrimiento, como si Dios me estuviera diciendo eso, ¿no? Y Ani, perdón que me extienda, pero quería hacer una referencia rapidita a cómo entonces se aplica esto, ¿no? Porque, ok, Clara, nos acabas de contar que no estamos llamados a estar sufriendo en una esquina todo el día y dejando que nos pisen, pero tampoco estamos llamados a sentirnos el centro del universo, ¿no? Y yo les he contado a las personas que me siguen, sobre todo en Instagram, que yo siempre he luchado un poquito mucho, con el tema de la comparación. Y la comparación, si tú la dejas andar, se convierte rapidito, o sea, en cuestión de minutos, en envidia. Y eso es un pecado que de verdad es horroroso. Es un pecado que nos contamina. Te destruye. Y contamina a los otros y no te permite amar. Y yo lucho activamente con eso porque tiendo mucho a hacerlo, pero sé el peligro, entonces como que le pido a Dios que me ayude. En ese proceso, yo lo he compartido y yo le he preguntado como a muchas personas, como, ay, ¿cómo se resuelve eso? Y hoy en día, como la gente sabe que yo he lidiado con eso, me preguntan, ¿no? Entonces, hay gente que dice, no, eso es volviéndote más segura de ti misma. No, la comparación se resuelve sabiendo quién eres en el Señor y todo lo que puedes lograr y todo lo hermosa que eres y todo lo capaz que eres. Y saben que no, no se resuelve así. Porque las personas que han alguna vez de su vida caído en comparación o en envidia saben que nunca es suficiente. O sea, cuando tú te comparas, a veces la respuesta, y yo lo hacía por mucho tiempo, ¿no? Después que había pasado esa etapa que les conté, era como muy mi respuesta de, bueno, no, pero ¿quién soy yo? ¿Y qué puedo hacer? No, yo soy competente y yo soy una hija especial del Señor, que es verdad, pero no he puesto eso en el centro. Y ¿saben qué? Nunca se curó mi problema con la comparación así. Nunca. Hasta que yo encontré Gálatas 6, del 3 al 5, y se los voy a leer rapidito. Este versículo dice, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y básicamente este versículo lo que nos está diciendo es que nuestro orgullo es un engaño y que como la medicina para la comparación no es sentirte mejor sobre ti misma, no es trabajar en tu autoestima e ir a una clase de autoayuda y saber que eres valiente, hermosa, escogida, aceptada, llamada. No, es luchar contra el pecado del orgullo y dejar de creer que tú eres algo más de lo que no eres, porque sin el Señor no somos nada y no somos suficientes sin el Señor. El compararme parte de que yo pienso que yo debería ser más y cuando me doy cuenta que no lo soy, me deprimo. Eso es puro orgullo. Entonces no es un problema de autoestima, es un problema de orgullo. Y esta que les conté después como una aplicación práctica y de por qué es importante no abundar demasiado en estos temas de tratar de reparar nuestros problemas con más autoayuda y con más autoestima si no están basados en la palabra de Dios. Amén. Y eso está muy de acuerdo con también lo que dice Romanos acerca de no tener un concepto más alto de nosotros mismos, sino de tener el concepto adecuado. Aquí vale la pena también hablar de los peligros y de la forma en que el evangelio se ve adulterado por estas ideas, ¿no? Porque el problema es que empezamos a hablar es de la predicación de un falso evangelio, donde se promete que si somos capaces de entender lo buenos y dignos que somos, y lo maravillosos y los planes de Dios y etcétera, solo cuando seamos capaces de eso podemos ser felices, o podemos ser libres, o podemos ser sanos. Y entonces esto hace que caigamos en el engaño de que la obra de Cristo en la cruz pues realmente no es tan importante como la capacidad que tenemos en nosotros mismos de entender las cosas, de hallar el conocimiento adecuado, de proclamar las palabras adecuadas. Es decir, en otras palabras, empezamos a creer que está en nosotros mismos la capacidad, en nuestras obras, de lograr
esa felicidad, esa dignidad, como decías tú en tu caso, esas metas, etcétera, que anhelamos, que en realidad se pueden reducir al querer obtener la salvación en nuestras propias fuerzas. Total. Y es muy triste porque hacemos completamente irrelevante la obra de Jesús. Y entonces, en vez de que en Cristo tengamos todo lo que necesitamos para tener una vida de rectitud, como lo dice la palabra en 2 de Pedro 1:3, la idea se vuelve que mediante nuestro divino poder tenemos todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Total. ¿Y qué pecado es este? La idolatría. Nos empezamos a poner a nosotros mismos como en el lugar de Dios. Es un arma de doble filo, porque entonces vamos a empezar a engañarnos a nosotros mismos y de paso a los demás, y a defraudar a los demás y a dejar de pensar en los demás. De verdad es un tema muy, muy preocupante. Ani, y algo ahorita, o sea, específicamente que estás hablando tú del tema del falso evangelio, ¿no? De cómo impacta esto el evangelio que vivimos. Un ejemplo de esto, y lo digo porque me lo preguntan un montón, es cuando las personas empiezan como a... soy una guerrera del Señor, soy un guerrero del Señor. Y lo tenía que decir. Tú sabes que esto no iba a pasar liso, como decimos en Venezuela. O sea, esto no es bíblico, para empezar. Es como, no estoy aquí, no me molesta que estoy aquí haciendo guerra espiritual, porque soy la guerrera del Señor, la guerrera escogida. Y de verdad, eso es peligrosísimo, es hacer esas afirmaciones. Pero más allá de eso, y que es teológicamente inexacto, eso creo que refleja, Ani, mucho de esta filosofía, ¿no? Como de darte una identidad que te hace importante, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú? Yo soy una guerrera. Y no, o sea, pues el Señor te da fuerzas para luchar con las cosas que necesites luchar. El Señor va delante de ti, el Señor te protege. Claro que sí, te llena de fuerzas para muchas cosas en la vida, pero el único guerrero infalible es Él, ¿no? Y no se trata de ti. Entonces, todas estas... Y creo que es el mismo tema, quizá un poquito más light, pero con el tema de yo soy una princesa del Señor. Pues sí, eres hija de un rey, vamos a decir que sí, pero a veces entonces vuelve a girar como el tema de la identidad en que yo soy una princesa y entonces... Y eso afecta nuestra acción y nuestra relación con el evangelio. Sí. Y al final yo creo que todo esto, y lo digo, no digo como una crítica de que, ay, qué horror la gente que lo hace, lo digo porque a mí me encantaba cuando era adolescente como, soy una princesa del Señor, ay, porque era la única cosa que me hacía sentir así. Pero no puede ser solo eso. Exacto, y es que ese es el punto, que este tipo de ideas son limitadas y este tipo de ideas que pueden tener un impacto positivo son limitadas. ¿Por qué? Porque Dios es la única fuente de agua viva y es en su aprobación y en su amor que podemos encontrar la llenura de nuestras almas. Y de hecho, también el problema es que empezamos a creer que si no estamos en una constante satisfacción de sentirnos princesas divinas, hermosas, valientes, guerreras, entonces algo está mal con nosotras. Y entonces nuevamente se vuelve un tema de obras, ¿no? Tengo que hacer 20,000 ayunos y tengo que leerme 20,000 veces la palabra y tengo que, y voy a 1,000 conferencias y voy a hacer más discípulas. Nuevamente es una lista y un checklist de todo lo que tengo que hacer para poder mantener el estatus. Y se vuelve un evangelio, un falso evangelio de obras. La palabra dice que nosotros debemos satisfacernos en nuestra debilidad porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad. En 2 Corintios 12:9 dice, te baste mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y de hecho Pablo decía, yo me voy a gloriar en mis debilidades para que el poder de Cristo que mora en mí se perfeccione. Entonces es un buen lugar recordar nuestra identidad en Cristo, por supuesto, pero es un mejor lugar recordar que es en nuestra debilidad que Él se perfecciona. Y es un mejor lugar recordar que gracias a Él no necesitamos depender de nuestras obras, de cuánto nos repetimos a nosotras mismas qué tan lindas somos o cuántas obras tenemos para demostrar que somos esas cosas que Dios ya nos dice que somos. O de nuestras capacidades. Yo veo ahorita una corriente muy fuerte como de
lo que puedes hacer, ¿no? Entonces casi que no se dice explícitamente, pero es como vales por lo que puedes hacer. Y mujer, levántate porque tú... Estoy literal, ustedes saben, tengo en mi mente posts de Instagram y los estoy recitando. Pero es que le decía a Ani que tengo esto por dentro desde hace bastante tiempo, necesitaba sacarlo. Y de nuevo, o sea, no es que estén diciendo un gran pecado, pero lo que puede hacer eso en nuestro corazón sí se puede convertir en pecado. Entonces, tenemos que de verdad discernir bien estas cosas porque a veces parecen inofensivas, pero traen mentiras como motivadores principales de estas ideas, ¿no? Y además, aquí viene también la parte de la forma en que se juntan estas ideas con ideas del ocultismo y con ideas de la nueva era. Oh, sí. ¿Por qué? Porque empezamos a creer que nosotros tenemos que declarar y hacer afirmaciones de quiénes somos para contrarrestar nuestra baja autoestima o nuestra inseguridad, que con nuestra boca debemos hacer declaraciones. Y es cierto que hasta cierto punto, por supuesto, la palabra de Dios es viva y eficaz, y recordarla y leerla, incluso en voz alta, tiene un impacto. Pero el problema es que cuando tomamos porciones de la escritura, como lo hemos venido diciendo en este podcast desde el principio, cuando tomamos apartes a nuestro antojo de la Biblia para que esas escrituras se acomoden a lo que nosotros queremos hacer de ellas, pues estamos estudiando bastante inadecuadamente la palabra y vamos a caer en error. Y nuevamente genera una mirada centrada en la persona, antropocéntrica, en vez de teocéntrica, centrada en Dios. Y el problema de esto es que empezamos a pensar en qué es lo que está a mi alcance, mis obras, que me permiten ganarme el favor de Dios o ganarme un poder oculto, un conocimiento oculto que de otra manera no puedo obtener. Y todas esas cosas nos van a fallar. Nos van a fallar porque solamente en Cristo podemos obtener tanto la libertad y la identidad para la cual fuimos creados, como el poder vivir una vida que refleje quién es Él. Sí, Ani, no al contrario. Al final siento que una buena definición es como si viviéramos un evangelio que está a mi servicio. Exacto. Yo tomo todas las cosas buenas, o sea, porque además vamos a encontrar muchas porque Dios es infinitamente bueno y en la palabra encontramos todo su carácter bondadoso y todas sus bendiciones, y veo cómo de todo eso yo saco cosas buenas para mí. Y yo seguro lo he hecho en épocas de mi vida, pero también lo he observado muchísimo, o sea, como personas que viven su vida cristiana para su beneficio. Y eso no es vivir el evangelio, no es vivir, al menos podrán ser cristianas, pero no es vivir la vida como Jesús nos ha llamado a vivirla, ¿no? Exacto. Y esa es realmente la tesis fundamental que genera esta idea de Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Exacto. ¿Por qué? Porque lamentablemente la idea se vuelve prácticamente manipulemos a Dios para nuestro antojo. Entonces Dios se vuelve un Dios que es como el genio de la lámpara mágica que me concede mis deseos sin importar su voluntad, si yo froto la lámpara de la manera adecuada, ¿no? Creemos que podemos manipular a Dios de esa forma, o sea, que ceguera. Eso es estar cegados. Y lamentablemente, pues esto está muy nuevamente influenciado por la cultura, ¿no? O sea, estas son las ideas de personas como Oprah Winfrey, ¿no? O Deepak Chopra, o dentro de la iglesia hubo un libro en los años 50 llamado El poder del pensamiento positivo. Oh, sí. De Norman Vincent Peale. Él hablaba de esto, tenemos que tener pensamientos y declarar cosas para prácticamente manipular a Dios. Y usa versículos bíblicos, pero a su antojo. Ani, de hecho, o sea, tú nombraste ese libro y dije que sí porque me resonó muchísimo, porque aunque creo que es bastante antiguo, continuó, ¿no? En la cultura de la iglesia por muchas décadas, entonces como que creo que esa es la forma en la que se terminan filtrando esas ideas, pero hoy en día, o sea, tenemos literatura cristiana, sí, se merece ese nombre, que de verdad no quiero dárselo, moderna, donde están esas ideas. Hay uno que se me está escapando ahorita, que es muy famoso en Estados Unidos,
Ani, seguro tú lo sabes, solo que si no te sé decir cómo es, no vas a llegar al nombre. Pero creo que es como que... La Girl Wash Your Face. ¿Es ella? Sí, es esa. Girl Wash Your Face, sí. Pero también hay uno que Rachel Hollis. Esa Hollis. Misma señora. Rachel Hollis. ¿Por qué la nombro? Bueno, porque no tengo un ejemplo tan cercano en español, aunque sí hay, pero ella es cristiana, ella dice ser cristiana. Como dice ser cristiana, obviamente llegó a un público no cristiano y a un público cristiano. Entonces el público cristiano, pues, fue muy influenciado por esas ideas de tú no tienes que disculparte por nada, tú eres suficiente, tú tienes que make it happen, no como hacer las cosas suceder. Y creo que es un gran reflejo de todas estas ideas como condensadas en un libro. Gracias a Dios he visto muchas mujeres y hombres de Dios que le han dado como una respuesta al contenido de este libro y han señalado por qué no es bíblico, porque de hecho es contrabíblico, antibíblico fue lo que quise decir. Pero digamos, pilas, porque hay muchas cosas por ahí que están rondando porque algo tenga la etiqueta cristiana no quiere decir que tenga un contenido genuinamente bíblico. ¿Ok? Y tenemos que estar porque siempre esté en la sección de libros cristianos, no significa que sí. Por eso tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno, como dice este podcast. Sobre todo el fruto, sí. Wink. Y ahí también vale la pena recordar la idea que estábamos tocando hace unos segundos de gloriarnos en nuestras debilidades. Al fin y al cabo, en realidad, Dios no es que ayude a los que se ayuden a sí mismos. Al contrario, en el momento en el que somos capaces de admitir y aceptar nuestra incapacidad de ayudarnos, cuando empezamos a decir, sí, Señor, yo realmente soy un pecador, estoy en necesidad de ti, ahí es cuando Dios puede ayudarnos. Exactamente. Tiene la cancha abierta para glorificarse, ¿no? Porque hay menos de nuestro orgullo, menos de nosotros que... es lo que necesitamos, es nuestro llamado realmente, cada vez menos de nosotros. Ahora, también ahí vale la pena decir algo, y es que eso tampoco quiere decir que entonces, ok, listo, entonces solo podemos depender del Señor. Entonces si tenemos temas pendientes en nuestra vida, pecados pendientes en nuestra vida, entonces solo oramos y ya, y no hacemos nada y nos quedamos sentados en los laureles. No, nuestro llamado de morir a nosotros mismos implica decisiones activas. Tenemos un rol que tomar a diario y esto implica tomar decisiones diarias de someternos a Él. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de la oración, lo hacemos a través de la lectura y el estudio de la Biblia, lo hacemos a través de convivir con otros creyentes, ya sea a través de la iglesia, a través del discipulado, lo hacemos a través de disciplinas espirituales como el ayuno, todas las cosas que nos permitan permanecer en Él. Porque si no estamos en Él, apartados de Él, nada podemos hacer, como dice Juan 15:5. Sí, y tú como mujer, o sea, tú puedes llevarle todas tus inquietudes al Señor. Si tú tienes un problema que, por ejemplo, te sientes menos que todo el mundo de una manera negativa, continuamente, pues llévalo al Señor y Dios te dará la forma de resolverlo. O sea, no estamos diciendo, no, quédate así, quédate sufriendo, quédate sintiéndote nada. No, porque eso tampoco es la voluntad de Dios. El Señor te valora y pagó un precio increíblemente alto por ti. Pero la pregunta es cómo vas a resolverlo, ¿no? Si con Él o alimentándote de estas ideas de que en ti hay un poder o hay un valor intrínseco que no depende del Señor. Esa creo que es la decisión que hay que tomar, ¿no? Así es. Bueno, ya como para aterrizar, yo creo que podemos empezar a sacar algunas conclusiones, Clary. Sí. La primera es recordar que no todo lo relacionado con la autoayuda o con las ideas de mejorar son cosas negativas, porque yo creo que el Señor nos ha llamado a ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado, y de hecho estamos llamados a rendir cuentas del tiempo que nos ha dado, de nuestra salud, de nuestro cuerpo. También la cultura nos vende esta idea de que si nosotros cuidamos nuestro cuerpo de cierta manera, si proyectamos una imagen física de cierta forma, entonces también podemos llegar a sentirnos mejor, podemos llegar a ser más libres, podemos llegar a tener más impacto, más influencia, y nuevamente se vuelve esto un evangelio de obras Sí, que nos defrauda. Y esto es peligroso porque, por ejemplo, este tema es algo muy bueno.
comer cierto tipo de comida, hacer ejercicio. Eso es algo muy bueno que creo que tiene hay principios bíblicos, ¿no? Para esto, cuidar del templo para empezar, ¿no? Cuidar de nuestro cuerpo. Pero como toda cosa que no está, no es que esto sea anticristiano, obviamente, pero digamos, yo no estoy ahí centrándome en Jesús, estoy centrándome en cuidar del cuerpo. Facilito cruzamos la línea del fanatismo y de la idolatría y lo veo muchísimo pasar, ya sea con el ejercicio o con que no comas esto porque esto es malo, porque esto... Ay, y ya, o sea, eso fue un tema resuelto en la Biblia, o sea... Y seguimos, y con mi respeto a todos los que piensan como piensen, o sea, no que hay que ser vegano, no que hay que ser vegetariano, no que hay que ser... Está bien, o sea, lo hermoso es que en Cristo hay libertad para que tú lo hagas, pero que no se vuelva eso el centro, porque es lo mismo, yo creo que con los halagos o con el empoderamiento es como, no, es que lo más importante es la comida y lo que como, porque me cuido y me siento bien y la libertad y puedo hacer lo que... Y es importante, pero eso no es lo más importante ni el centro. Entonces son tantas cosas en las que tenemos que estar cuidadosas, pero se resuelven si nos centramos en quién nos tenemos que centrar. A mí me pasa, yo ahorita estoy tengo una época ya larga, comiendo mejor y haciendo ejercicio. Bueno, Ani sabe. Somos compañeras de ejercicio. A la distancia, pero sí. Y a veces es tan fácil, como que eso ocupe tanto de tu mente y como, y tengo que hacerlo, y las calorías y no sé qué. Y eso, obviamente eso es tema de otra conversación, pero a veces digo, Señor, permíteme recordar que lo más importante de mi día no es si me hice el brócoli con el pescado, es si me centré en ti. Pero es que es facilísimo. O sea, facilísimo. Sí. O con la belleza, con el maquillaje. Pónganle ustedes un nombre. La reputación. Ay, todo, de verdad. Sí. O sea, hay que hacer ese ejercicio de revisar. Exacto. Y también de recordar que aquello que nos permita emplear y cuidar mejor de esos regalos que Dios nos dio, pues es bueno, es positivo y podemos sacarle mucho provecho. Y pues al fin y al cabo la Biblia contiene todo lo necesario para nuestra salvación y para conocer a Dios, pero pues la Biblia no es exhaustiva de todo. Digamos, la Biblia, por ejemplo, no dice cuánto debemos ejercitar nuestro cuerpo o cuál es la mejor forma de interactuar con la tecnología. Entonces, para ese tipo de cosas, pues nos podemos valer de el conocimiento que se ha adquirido a través del estudio del comportamiento humano o del estudio de la fisionomía humana, ese tipo de cosas, pues saquémosle el provecho. Pero todas estas cosas son limitadas cuando las empezamos a poner en el lugar que le corresponde al Señor y cuando empezamos a creer que en estas cosas podemos hallar contentamiento o satisfacción o lo que solamente podemos encontrar en Cristo. Exacto. Creo que esa es otra de las conclusiones, ¿no? Que todo esfuerzo eventualmente resulta insuficiente si estamos haciéndolo en nuestras fuerzas y si lo estamos haciendo sin tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios al respecto. Yo creo que también es importante recordar que al final pues es solo Dios mediante el sacrificio de Jesús en la cruz y la obra diaria y continua del Espíritu Santo, solo es eso lo que puede hacernos mejores. Lo que a veces se nos dificulta es que este es el camino angosto y la puerta para entrar es estrecha. El remedio que Jesús nos ofrece es difícil, es costoso y no es inmediato. Generalmente el Señor obra a través de procesos que toman tiempo y además que requiere tomar nuestra cruz. Sí, y Ani, ojalá hubiésemos tenido más tiempo aún del que nos tomamos hoy para este episodio, pero, o sea, decirles que somos conscientes que esto no es el concepto más fácil del mundo. Es decir, cuando yo escucho que yo tengo que morir a mí misma, ¿cómo es eso compatible con amarme a mí misma? ¿No? Es como, ¿qué? Pero realmente sí es compatible porque morir a nosotros mismos es... Bueno, Ani lo decía, ¿no? Es tomar el camino angosto, pero ese es el camino que lleva a la vida. Así es. Y uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, que yo lo sigo, es comiquísimo porque yo lo leo y lo pienso, y es como que lo sigo descubriendo porque me parece tan complejo y tan hermoso al mismo tiempo, que es cuando Jesús nos recuerda que el que quiera encontrar su vida la perderá y el que la pierda por mi causa la va a encontrar. Y es como, ¿qué? Aquí podríamos hacer, es que de verdad me impacta, podríamos hacer un estudio bíblico solo de ese episodio. Miren cómo tengo... Versículo.
No mezclen podcast con Biblia. Cables cruzados. Sí. Estamos grabando a las 9:41 de la noche para nuestros oyentes, para que sepan el porqué de esos cables cruzados. No, pero ese versículo realmente nos dice tanto de todos estos principios que hemos hablado hoy, porque nos recuerda que cuando yo vivo mi vida centrada en mí, en encontrar mi vida, en darle un sentido, en hacerla productiva, yo voy a perderla, lo que es la verdadera vida. Pero si yo la pierdo, si yo estimo todas esas cosas como basura, por la causa del único que realmente es mi vida, porque la Biblia dice eso, que Cristo, Él es nuestra vida, yo voy a encontrarla, porque la vida está en Él. Entonces, amén. Yo sé que es un concepto como complicado, pero no temas perder amor por ti misma o perder identidad, porque decides no enfocarte tanto en ti, sino enfocarte en Cristo, porque allí es donde vas a encontrar eso que quizá tu corazón anhela y que tú crees que se encuentra en, no sé, en una sesión de coaching o de afirmación de autoayuda, ¿no? Amén. Pues yo creo que hemos llegado a un muy buen lugar para aterrizar este episodio. Gracias a todos los que nos escucharon hoy y nos han venido escuchando en esta segunda temporada. Por favor, si no nos han acompañado a seguirnos en Instagram o en Facebook, los invitamos a hacerlo. Tenemos nuestras cuentas allí. También en el canal de Clary de la Biblia Clara están publicados estos episodios de nuestro podcast. Y por favor, si les ha sido de provecho todo esto, déjenos un buen review para que más personas puedan escuchar el contenido. Sí, y compártanlo con sus amigos, con su familia, no tengan pena, es solo mandar un link. Y eso también nos ayuda muchísimo a seguirlo produciendo. Y los esperamos en el siguiente episodio para que continuemos hablando de estos temas tan relevantes y que nos pueden servir para continuar teniendo conversaciones provechosas y sobre todo para aprender a guardar nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, como empezamos al principio hablando. Muy bien, terminando con Proverbios 4:23. Ahí está. Bueno, nos vemos. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Y esto fue Teológicamente Prácticas.